El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo una gran alegría. Compartiremos esta mañana, en esta jornada de miércoles, pues a las distintas representaciones de organizaciones jesuitas que hay en la República Mexicana, porque queremos que nos cuenten todo lo que ellos saben de Papa Francisco, todo lo que ellos comparten, parte de su espiritualidad, cuál es la clave que hizo que Papa Francisco sea como es. Cada vez que hablamos de lo que es ser un cristiano en estos tiempos, decimos, pues como Papa Francisco. Bueno, ¿qué fue lo que él comió espiritualmente? ¿Qué fue lo que formó su corazón? ¿Cuáles son las claves del pensamiento de San Ignacio de Loyola que llegaron tan hondo en él para que él sea una persona tan genuina, tan auténtica, tal cual, y tan identificada con Cristo, tan unida a Cristo, que camina por la vida siempre mirando a los demás como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, como hijos de Dios, pues como gente que está para ser honrada y venerada, porque es persona, porque es hijo de Dios, semejante a Dios. Entonces, está con nosotros Sergio Cobo González, director de Fundación San Ignacio de Loyola, Asociación Civil, y Brenda Negrete, coordinadora de comunicación de esta hermosa fundación. ¿Cómo están, Sergio y Brenda? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. De verdad nos da mucho gusto poder platicar un poco de las fundaciones de jesuitas que están en el país y que están sirviendo justamente a la gente. Exactamente. Entonces sí queremos platicar de eso y luego, como ya dije y le prometí a nuestro público, ¿cuáles son las claves? ¿En qué consiste la espiritualidad jesuita para que aparezca un personaje en estos tiempos que precisamente ameritan un personaje así para que nos enteremos de quién es Jesucristo? Porque él lo muestra muy bien. Pero bueno, vamos primero con la fundación. Vamos con la fundación. ¿Te parece, Sergio? Sí, cómo no. Bueno, pues gracias, de veras. Sí estamos en esta Fundación San Ignacio de Loyola. Es la obra jesuita que coordina el apoyo a las diversas obras sociales de los jesuitas. Es decir, tenemos presencia en varios estados, 19 estados, con obras que van desde el servicio a los indígenas, servicio educativo, porque no estamos en plan de regalarles cosas, porque eso a veces, en lugar de ayudar, los daña y nomás nos tranquiliza la conciencia. De hecho, eso dijo el Papa a las obras sociales de toda la Iglesia. Dijo, cuídense de que no sean unas obras de caridad para tranquilizar su conciencia y no resolver los problemas de la gente. O para adormecer la voluntad, que también lo dijo, y esto es muy importante, para adormecer la voluntad de aquellos que están luchando por sus derechos. Exactamente. O sea, no les des atole con el dedo y nada más para alimentarse, porque adormeces esa fuerza de voluntad con la que están luchando por sus derechos, su tierra, su trabajo, su agua y su estilo de vida, ¿no? Y qué bonito que lo tienen tan claro. Digo, para nosotros los jesuitas lo educativo es como una estrategia, no es una acción aislada. Entonces lo procuramos hacer con los indígenas, con las diversas comunidades en donde trabajamos, desde Tarahumara hasta Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Independientemente de que tengan o no parroquias. O sea, ustedes pueden tener organizaciones altruistas independientemente de que haya una parroquia en aquel lugar. Exactamente. En algunos lugares tenemos parroquias, como el caso de Bachajón en Chiapas o en Tarahumara, y en otros lugares tenemos colaboración con la pastoral social de las parroquias, pero no necesitamos tener parroquia, porque también mucho de nuestro trabajo es, aclarando lo de los indígenas, es social, y vamos a llamarle así, ecuménico, es decir, no es un trabajo religioso estrictamente de que solo con los católicos. De hecho, hay experiencias donde estamos dando un taller de composta, agricultura orgánica,
Y pues hay indígenas de Chiapas de diversos lugares, y a mí se me ocurrió preguntar, oye, ¿y aquí de dónde viene toda esta gente? Algunos los conozco. Y me dicen, no, mira, ese es el pastor evangélico. Ah, caray, y está en nuestro curso, oye, qué padre. Sí. Y ese otro es zapatista. Le digo, oye, zapatista sin máscara, pues sí, ahí está. Y aquel otro es priista. Y ese otro, estos son diáconos católicos. Le digo, oye, qué padre, esto es lo que queremos hacer. Sí, hay una gran diversidad. Bueno, ya está, hay musulmanes. Musulmanes también. En Chiapas ya hay indígenas musulmanes. Yo no sé qué les dijeron o cómo le hicieron para que lograran cambiarse del cristianismo a ser musulmanes, o de su propia cosmovisión indígena a ser musulmanes. Pero bueno, Sí, esto se puede dar. Son procesos que hay que estudiar, pero que también hay que respetar. Sí, claro. Mientras no se lleguen a esos fundamentalismos católico, protestante o musulmán, que ese es el gran riesgo del trabajo en la fe. Y entonces estamos en ese servicio a los indígenas desde ellos, que es también una estrategia. La educación no es irles a enseñar, yo acá blanco, a ti indígena ignorante, sino desde su cultura aprendemos sus lenguas. Varios jesuitas y compañeros profesionistas saben las lenguas de ellos, y ahí como Fundación Loyola los estamos acompañando en los procesos educativos de economía social, buscar alternativas de empleo, porque la gente no necesita muchos sermones, necesita empleo, de defensa de su cultura, de salud, de ayuda a la defensa de su territorio, porque también los están queriendo. En la colonia a los indígenas los mandan a los cerros y a las selvas y se quedan con las buenas tierras. Y luego ahora resulta que en los cerros y las selvas están las riquezas naturales, de minas, de oro, de bosques, de agua. Y entonces ahora ya parece que a este sistema injusto sobran los indios, ¿no? Sí, ahora quieren ir a rescatar a las tierras que les cedieron en aquellos tiempos, ¿no? Ahora, y ahí andamos. Por ejemplo, hay un grupo indígena que quiere muchísimo a los jesuitas, que son los yaquis de Sonora. Sí. Y siempre que cuentan su historia ponen mucho énfasis en que ellos fueron evangelizados por jesuitas y que se resistieron a la colonia hasta que al fin conocieron a los jesuitas, y los jesuitas sí fueron bienvenidos a las comunidades yaquis y fueron los únicos a quienes ellos aceptaron, y viven su fe cristiana como ninguna. A su modo, sí. Sí, pero a su modo, pero muy radicales en el amor, ¿sabes? Y en el sentido de comunidad. Mira, que es justo el mensaje, ¿verdad?, esencial del cristianismo, el amor y el sentido de comunidad. Claro. Entonces quedó ahí clarísimo, muy arraigado, y ellos saben lo que es compartirlo todo, que todo es de todos, que el trabajo es importante. O sea, tienen unos valores, una jerarquía de valores que dices, estos sí son cristianos de verdad. De hecho, esa región fue evangelizada por el padre Quino y otros grandes misioneros que, pues a veces hasta ahora, hasta el siglo XX, se les está reconociendo su labor evangelizadora, pero en ese sentido, educativa, ¿no? Sí, pero sabes, ahora les están quitando el agua, volviendo al tema que traen un problemón ahí terrible. Les están los industriales quitando el agua, y esto es gravísimo, gravísimo, y ya les están metiendo un gasoducto también en su territorio, entonces los están provocando la debilidad de las comunidades y el muy posible desplazamiento humano. Sí. Ahora viene Papa Francisco. Ellos le entregaron una carta a Papa Francisco cuando estuvo en Centroamérica recientemente. Sí. Ojalá que pudieras interceder por las comunidades yaquis, seguramente irán a Chiapas. Sí, no, de hecho van a estar ahí, porque la idea de ir a Chiapas es que el Papa visite, pues no solo a los indígenas de esa región, sino es como una concentración de indígenas de todo el país, y van a venir de Centroamérica también. Y del norte, digo. Y del norte. Entonces, por eso, de todo el país. Sí. Es decir, quiere decir sur, centro, norte, y creo que hasta algunos de Estados Unidos quieren venir. Bueno, va a ser un encuentro con ellos. Y para apoyar esta línea de evangelización, porque no es colonización, ya desgraciadamente la colonización
se cometieron muchos errores, pero ahora se trata de una evangelización, como llaman los documentos de la Iglesia del Papa, inculturada, es decir, desde su cultura, no desde mi mentalidad occidental, ahí te voy, ¿verdad? Y esa es nuestra línea de trabajo. Qué bonito. Y entonces la Fundación San Ignacio de Loyola garantiza que todas las instituciones miembros cuenten con los recursos necesarios, ya sea que tú tramites la recaudación de fondos o ya sea que compartas lo que han conseguido o generado por cuenta propia desde la Fundación, o cómo se organizan. Mira, la Fundación nace en el 2005 con la intención de dar soporte institucional y financiero a estos proyectos, sobre todo en el sentido pastoral y social. ¿Qué hacemos nosotros? Los apoyamos desde fortalecer institucionalmente todas estas organizaciones. Para que nos demos una idea, los jesuitas tienen presencia en 19 estados de la República, tienen cerca de 180 procesos, solo en pastoral y en social. Están realizando 180 procesos, entonces a nosotros nos van llegando los proyectos, algunos tienen necesidades más de fortalecimiento, de armar todo lo que es el proyecto, la estrategia, ¿no? Y otros que tienen que ver con recursos, las comunidades necesitan recursos para poder seguir haciendo estos proyectos, pero lo que comenta el padre es muy cierto. Yo creo que en el tiempo en que he estado en la Fundación, lo que he aprendido es eso, que llegan a la comunidad y desde la comunidad hacen que la gente haga propio el proyecto. No es de nosotros, no es de los jesuitas, no es de las organizaciones, ¿no? Las personas tienen que entender y saber cuáles son las necesidades y poco a poco se va avanzando. Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas rápido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la Tarahumara hace 2 años y para mí fue una experiencia de vida justo por esto que mencionas, porque uno cuando está ahí se da cuenta de lo que es la comunidad. Sí. ¿No? Y yo decía, es que aquí hay que hacer ¿Entiendes por fin los Hechos de los Apóstoles? ¿No te claro. pasa? En esas comunidades dices, es que es como dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Así vivían y así viven hoy las comunidades claro, indígenas. Y piensan así, ¿sí? ¿No? Entonces yo llegaba con el jesuita que está allá, que le admiro muchísimo, Enrique Mireles, y le decía, es que aquí hay que hacer, y me decía, al paso de la comunidad. Ellos poco a poco van haciendo suyos los proyectos, van haciendo suyas las necesidades, se van dando cuenta, porque si no lo hacemos así, el día que yo me vaya, el día que no estén los jesuitas, que no esté la organización, no pasa nada. Entonces lo que tenemos que hacer es sembrar de verdad, ¿no? Entonces por eso es que creemos y sabemos que hay muchas necesidades y por eso la Fundación apoya desde diferentes causas. Apoyamos 8 causas diferentes: paso digno a migrantes, culturas indígenas, educación intercultural, que es un tema muy importante, apoyamos salud comunitaria, espiritualidad, derechos humanos, cuidado de la y tierra. El cuidado de la tierra. Justamente en este sentido, cuando salía el Laudato, platicábamos mucho de que ese es el tema que han venido trabajando los jesuitas desde siempre, ¿no? El cuidado de la tierra, del maíz, hemos estado ahí empujando poco a poco. Entonces la Fundación lo que hace es eso, seguir garantizando que estos proyectos puedan continuar. Y dime, ¿los voluntarios sí los logran captar de las universidades? Por ejemplo, la Iberoamericana. Sí. ¿Tienen primarias, secundarias, preparatorias? Cada vez más, cada vez más, porque en todos nuestros colegios, bueno, tenemos 6 colegios en toda la República, primaria, secundaria, prepa, y tenemos 8 universidades, y hay ahorita 12 colegios que se están sumando a nuestra red, que no son de jesuitas, pero que están como interesados en esta pedagogía ignaciana. Y de esos colegios y universidades tenemos, no lo coordinamos nosotros, sino hay ya una oficina que es el Servicio Jesuita del Voluntariado, que luego habrá que pasarles el teléfono, pues hay algunos chavos. Sí, estamos poniendo en pantalla los datos de la Fundación. No se necesita estar en una obra jesuita, pero ellos coordinan lo que es el voluntariado. Y hay que decirlo, hay más voluntarios que capacidad de coordinarlos. A propósito de que ahora dicen mucho, que los chavos que ya no tienen buenas ondas y que nomás les gusta el relajo y no sé. Hay cantidad de muchachos y muchachas que se ofrecen y hay que darles una inducción, una formación, y son voluntariados esporádicos o semanal o intensivos de un verano o de un semestre o incluso de un año o 2,
que se van de voluntarios a estas obras jesuitas. 180 proyectos, dices. 180 proyectos. En todo el país. En todo el país, y entonces hay cada vez más interés. Yo creo que esta oficina, no sé si por el Papa o por las ondas de esta época globalizada, pero nos están llegando muchos jóvenes con esas inquietudes. Y de lo que se trata es de que todos esos voluntarios, primero un poco como platicaba Brenda, no lleguen luego los acelerados y yo ya voy a hacer así, espérate. Llega a convivir con la gente, aprende cómo viven y después pon al servicio de ellos tu capacidad humana y a un profesional, ¿no? Que si van médicos. Pero primero eso, tu capacidad humana, tu corazón, pon tu vida ahí con ellos. Si no ponen eso, luego los tecnócratas no funcionan. Y pues yo creo que por eso nuestro país está así. Entonces, exacto, de eso me gustaría muchísimo que hablaras un poco. Creo que es tiempo también ya de ir cambiando paradigmas y de explicar cuál es la verdad y cómo es que realmente se logra una transformación social en una comunidad, cómo es que se logra realmente una mejoría en el desarrollo económico, ¿no? Que los jesuitas lo han logrado en aquellos lugares donde provocan pues estas finanzas familiares, organización comunitaria, una economía solidaria, explicar esos modelos, porque si no se aprenden y no se entienden y no se reconocen como lo único que sí está funcionando en México, vamos a seguir dando patadas de ahogado. Claro. ¿Lo explicas? Mira, yo creo que es parte de una pedagogía no exclusiva de nosotros los jesuitas. Yo creo que hay muchas obras donde aprendemos mutuamente, pero sí nos parece muy importante que sea algo, primero que sea con sensibilidad humana, antes de todo tu rollo profesional, sea sacerdote, profesional o voluntario, que convivas en la comunidad. Bueno, además es el ejemplo de Jesucristo, no es una fumada, ¿no? Se pasó 30 años viviendo con la comunidad. Viviendo con la comunidad, y por eso pegó lo que hizo y lo que dijo hasta después de 2000 años. Claro, por eso también lo mataron, ¿no? Porque le atinó a la llaga de cambiar el sistema de poder político y religioso de su tiempo. Entonces hay que estar con la gente. En ese proceso se necesita que sea lo que llamamos nosotros una estrategia educativa. Educar no es indoctrinar. Educar, la misma palabra dice desde ahí educar, ducir, conducir. Desde esa realidad, educar. Creo que eso es algo que sigue pendiente en todos estos proyectos y aún en nuestra evangelización como iglesia, y no digamos en este famoso sistema educativo, ¿no? Que está cada vez menos educativo. Entonces, lo que tratamos nosotros es de que en esos proyectos, desde las necesidades de la gente y desde sus propios ecosistemas, desde su propia realidad ecológica, territorial, cultural. Es muy distinto Tarahumara, que tiene unas barrancas preciosas, pero la gente vive más dispersa, a Chiapas, donde hay una agricultura abundantísima y se da todo si lo sabes organizar y producir. Entonces, nuestra educación es distinta en Tarahumara que en Chiapas. Tienes que aprender cómo viven ellos. Ellos le llaman no vivir mejor, como es un lema de algunos programas oficiales en otros lados, sino el bien vivir. Lo que ellos quieren es vivir bien. Entonces, las 3 demandas que el Papa puso, esas resumen lo que estamos tratando de hacer para educar. Tierra, techo, trabajo. Y es lo que la gente quiere. Y es lo que corresponde al ser humano, además. Y son las necesidades básicas del ser humano. No necesitas hacer grandes disquisiciones. La gente necesita continuar en su tierra,
que se la están quitando, o se la están contaminando, o los están desplazando, su territorio, porque no es, como dice un dicho indígena, creo que es de los Sioux gringos, pero lo entienden hasta en la Patagonia, ¿no? O en los incas. La tierra no es una cuestión comercial, es una cuestión sagrada. Y todo lo que se puede hacer por conservar esa tierra, que también tiene que ver con lo ecológico, está bien. Ahora, conservar esa tierra no es para meterla en el Museo de Antropología, es trabajo. Es trabajo y es vida comunitaria. Para ellos significa muchas cosas. Es donde nacen sus hijos, es donde crecen, donde se casan, donde hacen comunidad, donde viven sus rituales, sus alabanzas a Dios. O sea, para ellos es importantísimo. Todas esas tres se viven en comunidad. No nomás ni la tierra, ni el trabajo, ni el techo. Todo eso es en comunidad. Pero el trabajo que se promueve en Chiapas, por ejemplo, es distinto al trabajo que se promueve en Tarahumara. En Tarahumara es el mejoramiento de sus cultivos de maíz, de frijol, de verduras, de sus ganados. No se trata de hacer grandes extensiones, sino de cuidar y mejorar su alimentación y sus cultivos, ¿no? Si quieres explicar lo de el proyecto de café en Chiapas, que es otro modelo, ¿no? Claro, ahí tenemos un proyecto en donde lo que se hace es toda esta agricultura sustentable, ¿no? Entonces, se tiene un proyecto específico de Capeltic, un café que, bueno, ya venden en algunas Iberos y todo esto, que lo que se hace es apoyar al... No tener tanto este problema que hay entre los intermediarios, ¿no? Sino apoyar desde la creación a las personas que lo están haciendo. Entonces, este café se ha ido mejorando, se hace mucha investigación. También es importante decir que nosotros como fundación tratamos de vincular la parte educativa. Si bien atendemos el sector social y pastoral, tratamos de vincular toda esta parte de la universidad que tú comentabas. Sí hay muchos deseos de muchas personas, pues de tener esas herramientas que nos han proporcionado para ponerlas al servicio de la comunidad. Entonces, justamente en el proyecto de café es algo que se hace mucha investigación, se está al pendiente de la comunidad, de enseñar sembradíos, y es un café que incluso, entiendo, se exporta a Asia, ¿no? Y la marca es de los indígenas. Sí. Qué bonito. Sí, es una cooperativa. Ahora, y esto que es auténtico amor y es ayudar al otro a que logre sus metas, a que tenga una vida bonita y bien organizada y que pueda satisfacer con sus propios ingresos las necesidades de su familia y comunidad, eso no lo hace cualquiera, porque cuando ven ahí un nicho de negocio, ¡pum!, arrebatan todo y no son capaces de ayudar al otro a que lo haga. Haz tú el negocio, es tu tierra, es tu café, es tu cultivo, te ayudo a que tú lo logres, ¿no? Lo que hacen es, miren, ahí están haciendo café, vamos a robarles todo y a explotarlos. ¿Qué es eso, no? Lo que hacen los coyotes, ¿no? Sí, es claro, terrible. Y son proyectos que tratamos de ir replicando, ¿no? Hay uno que nosotros le llamamos Farmacia Viviente, que es a través de todo este conocimiento que hay ancestral, de todo lo que son plantas medicinales, masajes, todo eso lo vamos replicando en diferentes parroquias, ¿no? Entonces enseñamos a las personas, entre ellas mismas, porque ellas son las que van dando los mismos cursos de capacitación a otras personas para preparar estas gotas, jabones, cremas, que son conocimientos que se tienen ahí y que justamente no queremos decir, bueno, pues esto hacemos una marca, no, sino que ellos lo tienen sus consultorios, es una forma de vida, hacen botiquines para salir a las comunidades a brindar esta salud, ¿no? Oye, qué bien, y eso llega a la Ciudad de México, esas farmacias vivientes y botiquines. Pues lo más cercano está en la comunidad de Chalco. En la comunidad de Chalco sí tenemos el proyecto de farmacia viviente, pero hay en diferentes lados, están en Torreón, en Chiapas. Qué lindo. Por cierto, en Chalco tiene el padre Enrique González Torres la Universidad Tecnológica, ¿no? Sí. Tenía que ser un jesuita, solo un jesuita es capaz de hacer eso, ahí de dar la obra, vida por los jóvenes. Hizo una obra muy buena porque precisamente ante todo el desempleo de los muchachos y de falta de formación y de no tener acceso a las universidades o a las prepas, entonces a él se le ocurrió una idea muy buena, que es hacer una universidad tecnológica
Creo que aquí lo han entrevistado, pero yo hasta te recomendaría que lo entrevistaras. Sí, tenemos pendiente una entrevista, pero está tan ocupado. No, sí viene. Pero él logró hacer algo que es muy importante, que es vincular a empresas cercanas con las carreras tecnológicas. Entonces, no es como a veces sucede que pongo una escuela tecnológica y luego ahí pues yo les voy a enseñar, no sé, electricidad o no sé qué, y luego a ver los chavos a ver qué hacen, si no se vincula a la realidad. A la realidad y a las empresas, y se va logrando también que apoyen financieramente, porque una universidad cuesta, ¿no? Uh-huh. No, él es un genio para eso. Es ¿no? Un genio. Y ahí anda metido logrando que se conjunten fuerzas muy importantes, ¿no? Ahí en Chalco, ¿no? Claro, entre las necesidades reales de trabajadores muy especializados de parte de las empresas y los jóvenes que necesitan estudiar y trabajar, y entonces haciendo pues la formación tecnológica. Otra experiencia que está empezando y me gustaría compartir es lo que se llama la Prepa Arrupe en Guadalajara. En Guadalajara se está creando un modelo educativo que yo espero que está dando buenos resultados y ojalá se multiplique. El sistema es muy parecido a unas escuelas, un modelo que comenzó en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Que muchachos de escasos recursos que salen de escuela pública, de una prepa, por ejemplo, no tienen acceso, salen de secundaria y la prepa ya mejor se van a trabajar, porque necesitan trabajar. Entonces, cantidad de jóvenes dejan de estudiar, no porque no quieran estudiar, sino porque necesitan trabajo, necesitan un ingreso. Entonces, lo que se está haciendo ahí es un modelo de que los muchachos estudian la prepa 4 días y trabajan 1 en una empresa que les financia sus estudios. Uh-huh. Entonces, una empresa, ponle tú una fábrica automotriz o de zapatos. Entonces el muchacho, se buscan en las prepas, en las secundarias públicas, quién quiere estudiar prepa, y que tenga ganas y una buena capacidad. No, obviamente no tienen lana. Entonces, antes de que te vayas a trabajar, nosotros te vamos a dar una beca. Pero la condición de la beca es que estudies. Entonces el muchacho estudia 4 días y se va a trabajar el viernes. Otros muchachos estudian de martes a viernes y se van a trabajar el lunes. Y se van escalonando los alumnos, de modo que esa empresa automotriz o zapatería tiene diario 5, 7 muchachos que están trabajando en una línea no muy especializada, pero sí en una línea de trabajo efectivo. ¡Qué bien! ¡Qué Entonces bien! El muchacho trabaja y estudia, pero integrado. El problema ahorita de este sistema educativo y de la injusticia del país es que muchos trabajan por un lado y estudian por otro. Sí. Porque no encuentran. Y pues, oye, lo que necesitan es hacer algo, ¿no? Claro. Entonces aquí se está integrando trabajo y estudio. Y lo que van aprendiendo en la escuela lo van poniendo en la práctica los 2, 3 años de la prepa. De modo que al terminar la prepa ya tienen una capacitación de preparatoria y de práctica en la línea que ellos quieren. Hay unos que quieren estudiar diseño, otros arquitectura, otros administración, X, ¿no? Y ya tienen un acceso más fácil a nuestras universidades. ¡Qué bien! Es un modelo interesante, se llama Prepa Arrupe. ¿Y qué significa Arrupe? Bueno, Arrupe es el padre jesuita que fue padre general de los jesuitas de los 60 y tantos hasta los 80 por ahí. Uh-huh. Un vasco que fue en su tiempo muy famoso, en parte porque él vivía en el seminario de los jesuitas. Ya voy a explicar un poco lo de Arrupe. Cuando tiraron la bomba atómica en Nagasaki, él estaba ahí abajo, a 16 kilómetros de la ciudad, y a él le tocó vivir y sufrir la bomba atómica. Era misionero jesuita en Japón.
Qué Y impresionante. él hizo un libro que se llama Yo viví la bomba atómica. Entonces, para nosotros los jesuitas es un personaje. pues un personaje, un profeta. Él estuvo participando en el Concilio Vaticano II. Él echó a andar muchos de estos proyectos sociales en toda la compañía, integrando universidades y obras sociales, y sufrió muchos malentendidos, porque pues así son los profetas, ¿no? A todos Sí, los profetas ¿verdad? en su tiempo les va como en feria y luego ya después los santificamos, ¿no? Sí. Pero les hacen la vida de cuadritos les hacemos en la vida. de cuadritos y luego ya después los canonizamos. Sí. Pero el padre Arrupe fue un profeta innovador. Qué lindo, de pues la- voy a leer sobre él. Sí, Qué interesante no traemos personaje. aquí su... Y entonces ese modelo educativo está inspirado en él y por eso se llama Prepa Arrupe. Qué bonito. Y esperemos que se extienda en más partes de la República Estamos Mexicana. en esos proyectos. Ahora, también mientras lo platicabas respecto de este sistema educativo, yo pensaba en las zonas rurales que se casan de verdad y felizmente, terminando la secundaria. Perdona que yo lo diga de esta manera, pero soy adoradora, veneradora del amor entre hombre y mujer, del matrimonio y de la familia, y he constatado que en esas comunidades rurales se casan terminando secundaria, jovencitos a los 16 años y hacen familia completa para toda la vida. El problema es que se quedan truncos sus estudios, pero han puesto por delante el amor a Dios y a la familia y se han casado y tienen hijos y hacen vida comunitaria. ¿Cómo un sistema como este lograría que siguieran en el tiempo, no obstante que estén Claro. casados desde pequeñitos? Sí. Porque tú como jesuita, que dices que los jesuitas respetan el estilo de vida y la cosmovisión de cada cultura, ¿no? Sí. Y pues yo así he sentido respecto de su estilo de vida y de esta decisión que toman a los 16 años de casarse, y lo veo con tanta ternura y veo que se llevan bien y que son felices y que hacen matrimonio para siempre. Sí. Entonces, pienso que integrar más bien un sistema educativo así para que aún casados sigan estudiando sería muy favorable. Claro. Bueno, y además eso está cambiando muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Ya no es tan común y tan cierto que los muchachos a los 16 o 18 años y las muchachas a los 14, 15 se casan. En el norte sí, ¿eh? En En el el norte, norte, en todas las en comunidades algunos- de los pueblos del noroeste de México. En algunos lugares, sí, también acá en el sur. Lo que quiero decir es que eso está cambiando muchísimo, porque los chavos y las muchachas ya no están pensando tan formalmente en un matrimonio. A veces se van a vivir juntos. Creo que ahí hay un problema muy serio de educación y que la educación pública, a nuestra manera de ver, que es la que tiene la cobertura nacional, no está ayudando a dar una verdadera educación sexual a los muchachos. Entonces, entre la tradición de ellos de casarse temprano y una educación distorsionada, a veces no humana, ya no digamos religiosa, ética, de la responsabilidad de la vida sexual, entonces para los muchachos, yo lo que estoy viendo es que en muchos lados, aún en el norte, en Tarahumara o en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, traen una revoltura, creo que se da también en la ciudad, pero en esas comunidades indígenas, de que no hay una verdadera educación. Y entonces están tomando a la ligera el lo están encuentro tomando a la sexual, ya no ligera. asociado al amor y a la familia. Exactamente, Qué triste. Exactamente, como Qué pasa. Y lo que tenemos que cuidar es que no hablemos como viejitos, ¿verdad? Yo Claro. ya estoy canoso. Ay, estos jóvenes que andan ahí todos desordenados. No, no es solo bronca de ellos, es irresponsabilidad del sistema educativo, de la educación que podamos dar como iglesia a esos lugares. Un sistema así sería genial, pero estamos hablando de la mayoría del país, ¿no? Nosotros no podemos resolver todo eso. Claro. Por eso es importante cambiar el modelo educativo para los jóvenes. Bueno, pues estamos hablando de tantos temas que yo creo que vas a tener que venir otra vez. Nos vamos a un corte y vamos a hablar ahora de Papa Francisco. ¿Qué nos dicen los jesuitas en México del queridísimo Papa Francisco? Vamos y volvemos. Comienzas tú. No.
Continuamos en Anunciación TV y como se va a quedar con nosotros Sergio Cobo González, sacerdote jesuita, director de Fundación San Ignacio de Loyola, un rato más aquí en el estudio de Anunciación TV. ¿Qué tal si nos sacas de la inquietud respecto del sistema educativo en México y luego hablamos de Papa Francisco más adelante en este mismo espacio? Pero sí, vamos con el sistema educativo. Qué importante que toda la Unión Nacional de Padres de Familia, esta agrupación de maestros y todas las organizaciones involucradas se enteren de cuál es la opinión de ustedes, qué proponen. Se habla mucho de la reforma educativa, se habla de evaluar a los maestros, se habla de un sistema de competencias, se habla de educar a los niños de una forma diferente, conforme a este sistema de competencias, etcétera. ¿Y los jesuitas qué han dicho al respecto? ¿Se les ha escuchado? ¿Han participado en las mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Pública para la reforma educativa? Sí, y hemos participado. Yo siento que no se nos ha escuchado, y no solo a nosotros, sino a las investigaciones, por ejemplo, que ha hecho la universidad, la UNAM, sobre qué reforma educativa necesitamos. Y otros institutos y otros centros de investigación. Se fundó un centro de estudios educativos por jesuitas y ahora ya lo llevan profesionistas de primera categoría. Yo creo que sí es un problema, no soy especialista, pero lo que puedo decir es que nosotros los jesuitas, desde la realidad educativa que vemos en la base, en las comunidades indígenas, en los barrios de Chalco, en la Tarahumara, como desde nuestras universidades que tienen estudios serios sobre educación, sí vemos nosotros que obviamente se necesita una reforma educativa en este país, pero desgraciadamente parece que el énfasis ha sido más en lo laboral, administrativo y en tratar de controlar a lo del sindicato y a todas estas instituciones, que son unas inercias que ha creado el mismo gobierno. Es un caso muy triste, pero a veces ese sindicato son a veces situaciones, con todo respeto a muchísimos maestros que se parten la vida trabajando en la educación, pero han creado ahí casi un monstruo que ya no saben cómo controlar. Es el sindicato más grande de América Latina, 1,000,000 y tantos, ¿no? Entonces, que sí se necesita una reforma educativa, hemos hecho propuestas, hemos participado en mesas, sobre todo nuestras universidades, con estudios de base y estudios del sistema educativo. Nosotros estamos participando desde nuestras universidades y colegios y en estos proyectos sociales educativos, pero reconocemos que somos una parte minoritaria en la solución. Lo importante es que cada quien ponga su parte en la solución. Claro, pero además debería ser como regional, local. No puedes educar de la misma manera a un yucateco que a un chihuahuense, que a un sonorense, que a un regiomontano, que a un jalisquillo. Hay cosmovisiones, hay culturas, hay necesidades propias de cada lugar, aunque haya un conocimiento transversal para todos. Sí. ¿No? En el campo hay que enseñar a sembrar, a criar animales, a pastar, de verdad, hay que enseñar eso. Al bien vivir que ellos dicen, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que hay que reformarlo. Me parece que no es una solución fácil y que ya uno diga, aquí está la varita mágica, pero yo creo que se tiene que seguir escuchando mucho, sobre todo a los maestros mismos. Cuando nosotros vamos a las comunidades y hablamos con los maestros de las comunidades, pues vemos
desgraciadamente que se ha creado un conflicto interno, y unos que están a favor y otros que están en contra. Entonces, hay que escucharlos a ellos para ver qué, bueno, lo que decimos nosotros de los indígenas, cuando tú llegas a una comunidad, no vas a llegar a imponerle tal o cual cosa, sino tienes que convivir, escuchar y cuáles son sus necesidades. Con los maestros hay que hacer lo mismo. Me parece que no se les ha escuchado suficientemente. Y esta reforma corre el riesgo de que se siga imponiendo sin un consenso motivado de la gran mayoría de los maestros, que son ejemplares. Desgraciadamente yo creo que los medios como que los han desprestigiado, porque son los que protestan, los que son los que frenan el desarrollo del país. Y luego resulta que cuando se está trabajando por ellos, asesinan estudiantes. Entonces dices tú, a ver, ¿no sería mejor acabar con esa corrupción que está invadiendo muchos sectores regionales donde hay prepas normales, universidades? Corregir esa corrupción en lugar de querer imponer algo a una situación corrupta que no está resolviendo el asunto, ¿no? Claro, a odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Vino nuevo, odres nuevos. Sí, yo creo que eso habría que explicarlo bien y evangelizar, ilustrar, iluminar la propuesta de reforma educativa con esa lectura y explicarla bien, porque... Aunque es un asunto o sea, no puede civil, sembrar, secular. pero de todas formas civil. Es luz, ¿no? Y ahí estamos aportando y estamos poniendo nuestra parte. Y estamos en esa lucha. ¿En qué coinciden, por ejemplo, la propuesta o la crítica del doctor Enrique Graue y los jesuitas respecto de la actual reforma educativa, del intento de reforma educativa? Bueno, el doctor Enrique Graue y el rector anterior dijo, cuestionando cómo se estaba implementando esta reforma educativa. Es decir, el rector de la UNAM, de la máxima casa de estudios, cuestionó no que haya una reforma, sino la forma como se está llevando y el planteo. Ya que el rector de la máxima casa de estudios y ahora el rector Enrique Graue estén poniendo una llamada de atención seria, pues yo creo que las autoridades deberían tomarlos en cuenta, a los maestros y a las instituciones fuertes. No es nuestra especialidad en la Fundación Loyola, entonces nosotros somos acompañantes de los procesos de base. Sin embargo, como jesuitas y teniendo colegios e universidades, tienen una gran experiencia. ¿Cuántas escuelas dijiste que tienen en México? ¿19? No, estamos en 19 estados. Tenemos 5 colegios, primaria, secundaria y prepa, con 6 con la prepa RUPE, con 12 colegios asociados a nuestro sistema de pedagogía. Entonces, más la Universidad de Más las 8 universidades. Es decir, tenemos un universo de entre 35 y 40 mil alumnos en toda la República, que es un buen número importantísimo. Y además ahí se está investigando y estudiando precisamente mejoramiento al sistema educativo. No son instituciones cerradas. Están participando en la Asociación Nacional de Universidades, en la NUYES, están participando en la Sociedad de Padres de Familia, están participando en los espacios civiles como centros educativos. Y ahí estamos dando la batalla. Claro, por eso son testigos de qué conviene y qué no conviene, y tienen una propuesta interesante para la educación en México, porque además están en distintos territorios, entonces saben cuáles son las variantes que hay que tomar en cuenta de cada lugar para la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Ahora vámonos a escuchar el noticiero. Cerramos este tema, ¿no? Este tema que es sobre Fundación San Ignacio de Loyola, que habría que hablar muchísimo más y muchas veces más, porque hablar de 180 proyectos es una noticia constante que no se acaba, ¿no? Pero ya deberías escribir notas diarias para anunciación.com.mx. Fíjate que justamente en ese proceso estamos tratando de animar mucho más la comunicación que tenemos, de todo lo que hacen los jesuitas. Creo que vale la pena claro. que
demos mucho más información. Exactamente, generar más información y pues mantenernos al tanto. 180 proyectos jesuitas bien fundamentados que logran transformar la realidad. Si se dan a conocer, seguramente que México podría ser otro. Por lo pronto, Papa Francisco va a conocer un México doliente, triste, apesadumbrado, traicionado, engañado, violentado, violado, un México de verdad duro, feo, triste, que todos amamos y que no sabemos cómo comenzar. Si conociéramos bien las obras que ustedes realizan, pues ya tendríamos más o menos una luz de por dónde empezar y cómo se hacen las cosas según el lugar, el contexto, la cultura, etcétera. Entonces terminamos este programa, vamos al noticiero y regresamos nuevamente. Pásela bien, haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.